Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Veterinaria. La sesión de hoy es una sesión pregrabada, por lo que si tienen preguntas al finalizar la misma, las pueden remitir por correo electrónico y nosotros se las transmitiremos directamente a la disertante. Aprovechamos como siempre para agradecer a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria y a la Asociación Brasileña de Neurología Veterinaria que nos están apoyando en este evento. Continuamos con el módulo de neuroimágenes y tenemos el enorme honor de presentar a la doctora Silke Hedge, que nos va a estar hablando de tomografía computada de cráneo y encéfalo. La doctora Silke Hedge se licenció en veterinaria en 1998 y se doctoró en 2001, ambos por la Universidad de Ludwig Maximilians de Múnich, Alemania. Completó su residencia en diagnóstico por imagen en la Universidad de Tufts en 2005. Es diplomado del Colegio Americano de Radiología Veterinaria y del Colegio Europeo de Diagnóstico por Imagen Veterinario. La doctora Hedge es profesora de radiología en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Tennessee. Es asesora de VetCT. Sus áreas de interés incluyen la resonancia magnética, la neuroimagen y la imagen oncológica. Ha publicado más de 100 artículos revisados por expertos. Ha escrito más de 25 capítulos de libros y es editora de un libro de texto sobre radiología veterinaria. Es editora asociada de la revista Veterinary Radiology and Ultrasound. Ha sido ponente invitada en numerosas reuniones nacionales e internacionales y participa en la formación de neuroimagen de residentes de radiología y neurología a nivel nacional e internacional. Sin más, los dejo con la doctora Silvia Hedge, que les va a estar dando la clase. Hola, apreciados participantes de este curso. Estoy muy agradecida de ser invitada nuevamente a hablarles a todo el grupo. Bueno, el tema para el día de hoy es acerca de la tomografía computarizada del encéfalo y el cráneo. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, este es un tomógrafo y vamos a empezar repasando un poco sobre los principios básicos de las tomografías computarizadas. Estoy segura que ustedes están familiarizados, pero especialmente para la evaluación del encéfalo debemos recordar algunos de los principios básicos. Y luego vamos a continuar con el tema sobre el encéfalo y el cráneo y las imágenes de ambos. Bueno, las tomografías es una imagen transversal muy parecida a las radiografías. Tiene un rayo involucrado y la imagen resultante es el reflejo de la atenuación de los rayos X en diferentes tejidos. Durante el scan, el tubo rota alrededor del paciente emitiendo rayos X y estos rayos X están colimados en cortes, lo cual nos permite mirar las imágenes transversales del paciente. El rayo de rayos X se recibe por detectores que están opuestos al tubo. Y aquí vemos una ilustración esquemática de dos diferentes tipos de escáner. Estos aún están disponibles y uno o el otro no es mejor o peor, con ventajas y desventajas. Este es el llamado escáner de tercera generación, donde tenemos un anillo parcial de detectores que va junto con el tubo, y ese es el llamado escáner de cuarta generación, donde el tubo de rayos X rota dentro de un anillo cerrado de detectores. Ambos dan como resultado unas imágenes muy parecidas. Si ustedes adquieren o planean un scan de tomografía, es muy útil si su escáner ya está ajustado con ciertos protocolos para examen. Yo les voy a mostrar cómo el nuestro está estructurado en nuestro escáner. No es tan maravilloso hablando honestamente porque ustedes pueden chocar la parte nasal o pueden tener y pueden optimizar mejor los protocolos para optimizarlo, pero bueno, sí tenemos protocolos específicos para el encéfalo a nivel nasal, el cráneo equino y así. ¿Qué significa con esto? Es que si ustedes hacen clic en un protocolo, este ya ha sido preseleccionado con un grosor de corte, parámetros de adquisición como KBP, MAS o cualquier otro tipo de parámetro que ustedes necesitan para planear su scan, su tomografía. Para
la cabeza de un paciente pequeño, de raza pequeño, y este era un protocolo de gato. Lo que nosotros típicamente obtenemos es que tenemos diferentes conjuntos de imágenes reconstruidas antes de la administración del contraste y luego también después del medio de contraste, después de administrar el medio de contraste. Esto no significa que nosotros corremos 3 veces el escáner antes del contraste, simplemente se hace una vez antes y después del contraste y las imágenes se reconstruyen como cortes delgados. Este es el conjunto de datos más importante, pero también en 2 conjuntos de cortes más gruesos en el hueso y también en un algoritmo de tejido blando y luego repetimos lo mismo después del contraste. La razón detrás de esto, especialmente para las imágenes de tejido blando, las imágenes algunas veces se vuelven contrastadas y tenemos cortes muy delgados, entonces nos gusta que los delgados ya sean un poco más gruesos y también si estamos mirando imágenes de manera remoto, digamos que yo estoy en casa y me llaman para mirar un scan, una tomografía y mi internet es lento, va a ser mucho más rápido ver 60 imágenes que 267. Y así entonces es como se ve en el resultado en la pantalla. Nosotros tenemos nuestras imágenes precontraste que se muestran en las ventanas de tejido blando y hueso y luego tenemos nuestras imágenes postcontraste mostradas en los cortes delgados y gruesos. Ustedes han escuchado sobre el número de tomografía o la unidad Hounsfield. Esta tiene una gran ventaja sobre las radiografías que podemos asignar una densidad específica y un valor numérico a diferentes tejidos. Todo esto está basado en el número asignado de 0, cualquier cosa que esté menos atenuante de rayos X, por ejemplo, en el pulmón estará en valores negativos y cualquier que esté más denso que el agua estará en el rango positivo. Diferentes órganos están en este lugar vemos que la sangre coagulada está un poco atenuada y el hueso obviamente es mucho más denso que los tejidos blandos o el agua. Y cuando las imágenes de tomografías están adquiridas, estas diferentes unidades de campo de Hounsfield o los valores se reconstruyen en diferentes sombras de gris. Esta es una imagen transversal del tórax y yo dibujé algunas zonas de interés en distintas áreas. Podemos observar que sobre el pulmón aquí, esta promedio atenuado está más en el negativo menos 800. El cuerpo vertebral está como en 470, esta musculatura aquí está en 50 y en la grasa está más o menos menos 110 en este caso particular. Noten que este perro tiene nódulos pulmonares. Más importante para nuestra charla el día de hoy es que si miramos más cerca en cosas que importan para el encéfalo y el cráneo, para imágenes, sabemos que el encéfalo es muy bajo y de hecho hay una diferencia entre la atenuación entre la materia gris y la materia blanca. La materia blanca tiene una menor atenuación que la materia gris y esto es el reflejo del contenido de grasa dentro de las vainas de mielina. El líquido cefalorraquídeo debe ser 0, como el agua relativísticamente es como alrededor de 5. La hemorragia intracraneal va a estar un poco hiperatenuante para 40 a 100 unidades Hounsfield y el hueso más o menos 1000 o más unidades de Hounsfield. ¿Esto importa? Sí, esto importa. Nuestros ojos solo son capaces de distinguir un cierto número de sombras en gris, dependiente de que nosotros creemos algo entre 20 y 50. Entonces tenemos un potencial entre menos 1000, lo cual es aire, y más 3000, el cual podría ser hueso, una estructura ósea muy densa, potencialmente 4000. Densidad, valor o valores de gris, nuestros ojos necesitan distinguirlo y esto no lo pueden hacer. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es elegir un tejido o un material en el cual estamos interesados, hueso, aire o tejido blando. Y planeamos nuestro centro de ventana en ese nivel. Y luego nosotros aplicamos una cierta ventana, una amplitud, que ustedes van a notar estos números en cada imagen de tomografía con una ventana y nosotros vamos a notar una diferente apariencia de las imágenes resultantes. Vamos a ir en un momento, vamos a ver cualquier tejido por fuera, encima o por debajo de este rango. La amplitud de la ventana va a ser blanca o oscura y no se podrá evaluar. Este rango aquí es la densidad de los tejidos que van a ser mostrados en las imágenes para que nosotros las podamos evaluar.
Bueno, ¿qué significa esto? Ya elegí una imagen de una tomografía de la cabeza de un perro con un proceso agresivo de enfermedad en la nariz y esta es una ventana ósea, entonces esta ventana tiene un centro mayor, más elevado, en este caso 400, una amplitud de 1700 y podemos observar que tenemos un muy buen detalle entre la corteza y la cavidad medular del hueso. Pero mientras todos los tejidos blandos son más o menos gris o más gris. Esta es una ventana de tejido blando con el centro de ventana 35, una ventana mucho más angosta. Entonces esto acentúa unas diferencias menores de densidad entre los tejidos blandos. Tenemos un mucho mejor contraste entre los diferentes tejidos blandos. Ustedes pueden apreciar esto, que hay una diferencia en la densidad subcutánea versus la grasa. Ustedes pueden apreciar esta diferencia de densidad en este tejido salivar aquí, en esta área, y la lengua y la musculatura mucho mejor que en la ventana ósea. Y luego, especialmente para las imágenes de tórax, queremos utilizar una ventana de pulmón. Sin embargo, si evaluamos una tomografía de cabeza, me gusta mucho mirarla también porque esto nos ofrece una muy buena imagen de estructuras de aire, por ejemplo, en los senos y la cavidad nasal. Y esto nos permite evaluar los cornetes bastante bien. Entonces, esta tendría un centro de ventana negativa con una amplitud de ventana muy amplia. Prácticamente les voy a mostrar un ejemplo de cómo las ventanas tienen un efecto cuando evaluamos las imágenes del encéfalo, en este caso en particular imágenes del encéfalo con un perro con un tumor cerebral. Esta es una ventana ósea y como ejemplo, de nuevo, podemos variar sus conjuntos de ventanas, pero sí pueden apreciar que hay una muy buena delineación de las estructuras óseas, no se ve tanto de diferencias de tejidos blandos entre la musculatura y el encéfalo en sí. Entonces, en este ejemplo tenemos un centro de ventana de 300, una ventana algo amplia, en este caso 2800. Entonces, esto crea un rango que va hasta 2800, nosotros vamos 1400 desde aquí, 1400 hacia abajo, entonces con el rango superior de los valores de densidad en el paciente que va a mostrar imagen va a estar en 1700, bajo 1600, 1100, cualquier cosa por encima de 1700 va a ser simplemente blanco, cualquier cosa debajo de 1100 va a ser negro, simplemente negro. Entonces juguemos ahora con la ventana de tejido blando. Podemos apreciar que hay un realce de contraste periférico, una masa a lo largo de la base del cráneo. Es un meningioma y en este caso tenemos 53-50. Cualquier cosa por debajo de menos 125 va a ser negro. Cualquier cosa por encima de 225 va a ser solo blanco. Se puede apreciar la diferencia entre la apariencia de las estructuras óseas aquí, mientras las estructuras óseas son muy bien distinguidas en la ventana ósea, en la corteza y la médula, y podemos ver que las estructuras del oído interno, en este conjunto de ventana, todo va a estar por encima de 225. Cualquier estructura ósea va a estar mucho más allá de esa densidad y se va a ver simplemente completamente blanco. Y luego tratemos de mirar aquí a un extremo, en una ventana mucho más angosta, una amplitud de ventana mucho más angosta con un centro de ventana 35, otra con 150. Esto es lo que muchas personas les gusta para la evaluación del encéfalo. Entonces aquí podemos apreciar qué tan amplio es este tumor cerebral, este realce de contraste está y qué tan amplio el hueso es en general. Pero debido a que la distribución de los tejidos blandos en este rango está aquí, está esparcida, está distribuida un poco más en el rango que nuestros ojos pueden distinguir. Nosotros podemos tener una mejor habilidad para distinguir entre la musculatura y la parénquima cerebral aquí. Entonces, en este ejemplo, todo por encima de 110 va a ser blanco. Si nosotros dibujamos una región de interés sobre el realce de contraste en el tumor cerebral, de hecho este mide 118 unidades de Hounsfield y podemos apreciar en esta última imagen está casi totalmente blanco, entonces se ve muy parecido al hueso en este conjunto particular de ventana.
Nosotros utilizamos esto y los animo mucho a ustedes. Si pueden mirar una resonancia de encéfalo para que jueguen con esos conjuntos de ventana en los tejidos y puedan acentuar diferentes estructuras. Este es un precontraste, una tomografía precontraste en un perro. Y nosotros podemos apreciar los ventrículos, están hipoatenuados, podemos ver el parénquima cerebral. Muy poco podemos ver que parece haber una región hiperatenuada leve cerca de la base del cráneo, pero esta se atenúa si nosotros miramos el centro de ventana mucho más y podemos angostar, podemos estrechar un poco la ventana. Ahora claramente podemos ver tejido blando ligeramente hiperatenuado, una lesión más de masa, y esta fue con precrontaste. Este era un tumor de pituitario que estaba levemente hiperatenuado aún en unas imágenes con precontraste. Y si ustedes pueden mirar ver un poco más cerca, hay una densidad, una diferencia de densidad entre materia blanca y gris, con la materia blanca siendo levemente más oscura que la materia gris. De nuevo, probablemente todos lo saben, pero muchas veces recibimos estudios en nuestras prácticas y quiero reiterar que hay una diferencia entre la ventana y el algoritmo. La ventana siendo como tan gris se ve la imagen y el algoritmo ver qué tan brillante se ve la reconstrucción. Y óptimamente siempre queremos ver una ventana ósea que podemos combinar ese algoritmo de realce brillante para hacer que las estructuras óseas se vean muy bien. Vemos las fracturas, en este caso particular, mucho mejor. En esta reconstrucción aquí que aquí, la vemos mejor, aunque probablemente aún podemos hacer un diagnóstico en esta. Pero incluso si lo hacemos de la otra forma y ustedes aplican una ventana de tejido blando para la evaluación de tejido blando en una hueso o un algoritmo de realce, podemos observar y encontrar esta apariencia que hace que su imagen, la evaluación de los tejidos blandos, un poco más difíciles o completamente imposibles. Entonces ustedes siempre van a querer combinar el algoritmo de tejido blando con una ventana de tejido blando. Algunas palabras sobre las reconstrucciones en diferentes planos. Estas son reconstrucciones dorsales, sagitales o sagitales de imágenes transversales adquiridas durante la tomografía. Pueden ser muy útiles y de hecho nosotros las utilizamos muchas veces para cada estudio de tomografía que hacemos, porque esto facilita la orientación espacial. Este es un perro aquí con una ventana de tejido blando del lado derecho y una ventana ósea con una masa larga, grande, que se extiende hacia la placa criberiforme con realce de contraste fuerte, y vemos que nos suministra una mejor idea anatómica. También demuestra qué tan extensa está la lisis que este tumor ha causado. Muy parecido, una reconstrucción, una imagen de reconstrucción sagital puede ser útil y me encanta. Si ustedes tienen algo, una muy buena reconstrucción de algoritmo combinada con una buena ventana de tejido blanda como este post-contraste de imagen de encéfalo, ustedes tienen una muy bella delineación de las estructuras intracraneales en el cerebelo, el plexo coroide, el cual tiene realce de contraste. Vemos el tercer ventrículo, la adhesión intertralámica, es casi tan buena como una T1W de resonancia. Entonces, muy bonita y la recomiendo que jueguen con todos estos escenarios con sus reconstrucciones. Lo recomiendo muchísimo. Muchas personas les gusta hacer reconstrucciones en 3D y bueno, casi que les gusta, pero para mí, para las imágenes de cabeza, y bueno, veo aquí algo dos exóticos para resaltarles algo. Quiero hacer un punto importante. Tienen aquí una imagen del cráneo muy bonita, de la superficie del cráneo, pero en una imagen de 3D ustedes no pueden mirar adentro de esta tortuga, ustedes no pueden ver qué está ocurriendo en la mitad de este pájaro, ni tampoco en la cabeza, tampoco lo mismo en esta tortuga. Si hacemos imágenes reconstructivas en una tomografía de encéfalo en 3D, tal vez puede ser bonito verlo en dientes o evaluar una fractura superficial, pero de lo contrario no debe ser utilizada para propósitos diagnósticos por sí sola. Muy bien.
continuando con la práctica actual que vamos a ver, el examen por tomografía del encéfalo de la cabeza, esto se puede hacer con anestesia o sedación. Típicamente nosotros posicionamos nuestros animales en posición de cúbita, pero también podemos empezar en dorsal, empezamos con un topograma, es casi como una radiografía para planear las imágenes transversales, determinar su región de interés y luego adquirir sus cortes. Si usted tiene un escáner multicortes, especialmente generalmente, usted quiere adquirir cortes delgados por debajo de un grosor de 1 milímetro, porque estos van a ser mucho mejores para sus reconstrucciones multiplanos. Pero si no lo tiene, eso está bien también. Entonces las imágenes transversales pueden ser hasta 3 milímetros de grosor. Entonces esto le permite también evaluar la mayoría de las estructuras. Casi todos los scans de cabeza de encéfalo en nuestras instituciones, las tomografías tienen un contraste intravenoso. Con algunas excepciones, con trauma agudo de cabeza no se van a necesitar. Si es muy obvio, solamente una lesión ósea, una hidrocefalia congénita, usted tal vez no la va a necesitar. Pero honestamente, en casi todos nuestros casos, por fuera del trauma, vamos a dar contraste. Y luego, en muchos casos, como yo ya lo mencioné, nosotros vamos a hacer la reconstrucción en 3D de las imágenes en otros planos. ¿Qué estamos evaluando? Hay muchas cosas que tenemos que mirar. El cráneo óseo, por supuesto, vamos a mirar las estructuras llenas de aire, cavidad nasal, los senos paranasales, la faringe, la cavidad oral, los dientes, las articulaciones temporomandibulares, los ojos, las órbitas, los oídos, las estructuras auditivas, las musculaturas del encéfalo, de la cabeza, por supuesto, las estructuras intracraneales. Nosotros estamos hablando de esto hoy. No se olviden de los nódulos linfáticos regionales y también, para hacerlo algo completo, mirar lo demás, la médula cervical craneal, las glándulas tiroideas, las glándulas salivares, todo lo que está incluida en su tomografía. Bueno, yo incluí algunas imágenes transversales de un cerebro. No tenemos tiempo de ver cada una de la estructura aquí, pero esto con frecuencia es como yo lo ajusto en mi pantalla con la ventana ósea, con el algoritmo óseo y con la ventana ósea y las pre y post contrastes de las imágenes de tejido blando. En la mitad, en el centro y en el derecho. En este nivel casi que la cavidad nasal rostral, vemos los cornetes muy bien. Yendo un poco más allá, caudal, a nivel de los ojos, podemos apreciar de nuevo los cornetes etmoides, la faringe nasal, estamos llevando la placa cribiforme aquí, la cavidad oral, los arcos cigomáticos y las mismas estructuras aquí en la ventana del tejido blando. Un poco más allá, a nivel caudal, nosotros hemos llegado al nivel del cerebro rostral, del encéfalo rostral, los bulbos olfatorios, acercándonos a los lóbulos frontales, a nivel de los senos frontales, el seno sfenoidal, la mandíbula, el arco cigomático, los arcos cigomáticos. En el aspecto medio del cerebro vemos la articulación temporomandibular. En la ventana ósea vamos a estar evaluando el cráneo óseo, la articulación temporomandibular, cualquier foramen en el cráneo, que es importante, especialmente si estamos mirando algún tipo de tumores de la vaina. Y este es el foramen oval, donde tenemos la rama mandibular, del nervio trigémino sale la ventana del tejido blando pre y post. Este no era una cabeza, un cráneo normal. Los ventrículos están un poco pequeños en este perro en particular. Tal vez podemos jugar un poco con la ventana, pero sí, especialmente con el postcontraste, poder tener una apreciación de que hay una diferencia de densidad leve entre la materia gris y la materia blanca. Nosotros estamos un poco por fuera del nivel pituitario aquí, pero si estamos cercanos a la musculatura, está simétrica y normal. A nivel caudal, ahora hemos llegado a los oídos, estamos mirando la bola timpánica, los canales externos del oído, las estructuras internas del oído, la cóclea. En las imágenes de tejido blando, de nuevo podemos apreciar una pequeña visibilidad de los ventrículos, no tanto. Podemos ver un poco realce meningeo fisiológico leve, que generalmente siempre es un poco difícil a veces, porque yo creo que la evaluación del realce meningeo es un poco subjetivo.
y algún grado de realce meninge o es normal. Entonces es muy fácil muchas veces leer más o menor ese realce de la meninge. Entonces a nivel caudal hemos llegado al nivel del cerebellum y el tallo cerebral. Podemos ver el tentorium óseo aquí, el realce de contraste a lo largo de la línea media, podemos ver el plexo coroide del cuarto ventrículo, el cerebellum, el tallo cerebral, las glándulas salivares mandibulares y también el aparato dioideo aquí. Y luego hemos llegado al nivel de la médula cervical, al nivel del atlas. En este punto hemos casi que completado nuestra evaluación. Por supuesto, queremos asegurarnos, mirar los nódulos linfáticos regionales, los cuales deben estar relativamente simétricos y con un realce de contraste heterogéneamente leve en animales normales. Siguiendo con el plano y la reconstrucción sagital y dorsal, este perro estaba posicionado con la boca abierta porque era para hacer una reevaluación después de un tumor pequeño que había sido retirado, un tumor de tejido blando de la mandíbula, pero el resto de la cabeza estaba normal. Y ustedes pueden ver qué tan bonito se ve esta imagen de reconstrucción sagital. Ustedes pueden ver los vasos intracraneales, la vasculatura, el tercer ventrículo entre la glándula pituitaria, el cerebellum. Entonces es un estudio bastante bonito. Y luego vemos una imagen del plano dorsal para mostrarles la placa cribiforme y la cavidad nasal en toda su belleza. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades del cráneo y qué nos podemos encontrar? Vamos a concentrarnos en algunas que son más comunes que otras. Vamos a hablar de algunas anormalidades congénitas, de trauma, inflamación, neoplasia y tenemos también algunas otras para concluir nuestra presentación. Entonces vamos a hablar con unas malformaciones del cráneo. Esto es algo común y es muy frecuente y no sé cuántos de ustedes tienen acceso a la resonancia. Yo pienso que cada perro de raza pequeña tiene alguna malformación de cráneo que puede ser o no ser significativa. Este es un ejemplo de un perro que tiene no tiene senos frontales, un perro de raza pequeña tiene una cabeza en forma de domo, pero no era tan grande. De hecho, los ventrículos tienen un foramen magnum, un alargamiento, que una malformación del marco. Y aquí lo podemos ver muy bonito en una reconstrucción de 3D para mirar al propietario lo que es. Hay un orificio en el cráneo. Y de hecho tiene algún sobreposición donde con el atlas se extiende hacia la bóveda craneana. Y vemos también está infringiendo sobre el cerebellum. Me disculpo por estas imágenes, estas están en una ventana ósea con un algoritmo de tejido blando, definitivamente son muy superficiales, no son tan finas, no tengo el algoritmo y es algo que no siempre podemos tener, pero me gustaría mostrarle estas imágenes porque el perro tenía un adelgazamiento multifocal debido a la ausencia de límites óseos en el cráneo, no solamente fontanelas abiertas, pero también otros adelgazamientos. Tenía una megalia ventricular, pero muy leve, pero no se podía hablar del grado de adelgazamiento y una formación defectuosa, pero esto fue lo que recibimos y simplemente lo quería incluir aquí porque algunas veces vemos este tipo de casos que se nos presentan. Una malformación del cráneo interesante es el meningoencefalocele. Este puede estar en distintas localizaciones. Este es un defecto del cráneo con herniación de las meninges o el parénquima cerebral. Y si estas son superficiales, como lo vemos aquí en la parte de arriba del cráneo, ustedes van a verlo y tal vez no van a enviar este animal a imágenes porque probablemente este animal no va a sobrevivir. Lo sospechamos en la mayoría de los casos, pero esta meningoencefalocele profunda tal vez no pueda ser notada hasta más adelante en la vida del animal. Tal vez no va a causar ningún problema clínico o algunos animales pueden desarrollar convulsiones. Este era un perro de 1 año que se presentó con convulsiones y en la tomografía tenía herniación del bulbo olfactorio a lo largo de un defecto muy grande en la placa cribiforme izquierda. Este pobre perro al mismo tiempo había desarrollado aspergilosis en la cavidad nasal izquierda, lo cual puede o no puede
puede haber ocasionado las convulsiones. Y creo que es importante ser conscientes de que esto puede ocurrir porque esto podría ser equivocado por una masa nasal atravesando la placa craniforme. No le hagan biopsia a esto. Esto es un cerebro herniado. Esto no es una masa. La malformación occipital caudal, estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con los españoles de otras razas, con una herniación cerebelar, etcétera. Y este es un tipo de ejemplo extremo que quería mostrárselos hoy. La tomografía fue realizada en una institución diferente, la resonancia se hizo en nuestra institución después de remisión. Este es otro tipo de manifestación de una malformación occipital caudal. Es un engrosamiento marcado del calvario que se ve tanto en la tomografía como en la resonancia, y ustedes pueden verlo en la tomografía, pero es mejor como se ve en la resonancia de largo, se puede ver la de cerebelo herniado en el foramen magnum. Es interesante, este era un león pequeño, 10 meses, que le hicieron cirugía de compresión del foramen magnum. Trauma, creo que esto es algo donde la tomografía es bastante ilumina mucho, porque la tomografía es tan rápida para las lesiones óseas de la hemorragia intracraneal, tal vez es la mejor prueba de la evaluación. Entonces vamos a regresar a esto también cuando hablemos del encéfalo en un momento, pero evaluando el cráneo por trauma es muy directo. Ustedes van a ver las fracturas, en este caso, desplazamiento de los fragmentos óseos. Y aunque nosotros no estamos hablando del cerebro aún, creo que todos pueden apreciar que el lado izquierdo del cerebro está muy anormal, está completamente, ha perdido su arquitectura completamente, el área hiperatenuada que está representando hemorragia, combinada con un área hipoatenuada, edema, tal vez necrosis, y este perro tiene hernia en el encéfalo en este defecto tan grande. Efectivamente, ha realizado su propia descompresión. Interesantemente, al perro le fue muy bien. Este fue otro perro, este fue golpeado por un carro y simplemente quiero mostrarles las limitaciones de las reconstrucciones por 3D en este tipo de casos. Quiero mostrarles una de las imágenes por tomografía, normalidades multifocales, arco del cráneo, arco cigomático, con extensión hacia el aspecto ventral de la bóveda craneal, seno frontal, compromiso del seno frontal. Aquí abajo comprometiendo las vías aéreas. Si ustedes hacen una reconstrucción en 3D, lo cual nosotros lo hacemos, podemos apreciar las fracturas superficiales muy bien en el modelo en 3D. Y esto tal vez puede ser muy importante para mostrarle a los propietarios, notar la ausencia de dientes también, pero no van a ver estas lesiones de base de cráneo y las anormalidades intracraneales si simplemente confían en esta imagen de 3D. La siguiente enfermedad, la osteomielitis, no tengo muchos ejemplos de estos, pero sí tengo este de un mono en el zoológico que se presentó por una caída y se golpeó la cabeza. Les voy a mostrar los contrastes pre y post, las imágenes también de ventana de tejido blando. Primero, ustedes pueden apreciar que hay algún tipo de asimetría en la apariencia ósea, y si miramos esto más cerca en una ventana ósea, vamos a notar también que hay un poco de placa, como un realce de meninge o postcontraste a nivel intracraneal. La ventana ósea en este caso mostró la normalidad de ósea mucho mejor, obviamente, y vemos qué tan extensa está el hueso. Ahí ha llevado la lisis hasta cierto grado de esclerosis, está engrosado, y esta área está adyacente al realce de contraste intracraneal. El mono se le hizo necropsia y este fue osteomielitis, posiblemente secundario a una herida por mordida. Neoplasia. La neoplasia del cráneo es frecuentemente evaluada con una tomografía. Con frecuencia nosotros estamos mirando masas nasales creciendo intracraneal. Este fue un caso interesante que vimos recientemente en un gato que tenía una lisis extensa de la base del cráneo, también comprometiendo tanto la bula timpánica, y esta es una imagen reconstruida dorsal. Pueden mirar que la base de cráneo completa ha sido completamente devorada.
No todas las neoplasias se manifiestan con lisis, como lisis también puede ser algo productivas. Este es un ejemplo de un tumor lobular, multilobular del hueso, previamente llamado un sarcoma osteocondral multilobular o MLO, el cual se caracteriza por un tipo de esta apariencia de palomitas de maíz, lo cual puede ser muy circunscrito o una extensión extracraneal, o ambas, una combinación de las dos, y con frecuencia es bastante grande. Y luego tenemos otras enfermedades del cráneo. Quiero mostrarles una muy interesante aquí. Este era un perro joven que se presentó con un dolor en la cabeza, algo inflamado en el seno frontal específicamente. Y en la tomografía se puede notar un engrosamiento extenso del calvario, muy hiperostótico, mirándose difuso, casi simétrico. Y esta es una enfermedad no tan común, pero se describe en la literatura con la hiperostosis calvaria y se relaciona con una osteopatía mandibular craneal que nosotros vemos en los West Highland White Terriers en las mandíbulas. Este puede ocurrir, es más común en los Bull Mastiffs, pero sí, ya ustedes han visto aquí uno. Y este nos lleva al siguiente tema, de hecho, enfermedades del encéfalo. Muchos de ustedes tal vez han aprendido cómo categorizar las enfermedades del encéfalo, el DAPNIT, el sistema DAPNIT o el sistema de vitamina D. Yo sé y conozco un patólogo que les voy a mostrar su sistema en un momento. A ella nunca le gustó este sistema de vitamina D porque algunas de las letras tienen dobles atribuciones, entonces hay que recordar qué significa dos cosas. Entonces ella vino la mini banditi para no duplicar ninguna de las abreviaciones metabólicas, inflamatorias, nutricionales, infecciones vasculares, anómalas, neoplásicas, degenerativas, mediadas inmunes, traumáticas, tóxicas, idiopáticas, debe cubrirlo todo. Bueno, de todas maneras, muchas de estas van a ser mejor evaluadas con resonancias, pero sí la tomografía hace un buen papel. Bueno, lo mismo con las resonancias. Hay diferentes enfermedades del encéfalo, puede resultar distintos hallazgos. Podemos dividir las lesiones intracraneales con las lesiones extraaxiales y comúnmente nosotros pensamos como una manera de describir la neoplasia. Entonces los meningomas son neoplasias extraaxiales, pero esto también puede ser inflamatorias como tipo meningitis o traumáticas. O extraaxial significa que es una lesión por fuera del parénquima cerebral. También tenemos unas lesiones intraaxiales solitarias como hematomas, quistes, inflamaciones. Otras tenemos lesiones multifocales dentro del parénquima cerebral, inflamación, infartos tóxicos, metabólicos, otros. Si damos un contraste intravenoso con un realce de contraste, esto es indicativo de una vascularización de la lesión y una disrupción de la barrera hematoencefálica. Sin importar cualquiera de esa enfermedad subyacente, tenemos cosas específicas que pueden ocurrir secundaria a una enfermedad del encéfalo. Edema se puede observar con muchas enfermedades. Muchas enfermedades pueden ocasionar un efecto de masa y que se puede manifestar en una desviación de la línea media o una herniación del cerebro. La herniación cerebral también puede ocurrir. Podemos tener hidrocefalia. La hidrocefalia siempre es algo engañoso porque esto puede ser el típico perro joven con una hidrocefalia congénita, pero como todos ustedes saben, ciertamente puede desarrollar ese secundario a diferentes números de enfermedades, en la hemorragia y luego la necrosis cerebral que también puede ocurrir. Este es un ejemplo de un encéfalo de gato, podemos verlo de nuevo y más adelante lo vemos, pero esta es una imagen post-contraste y hay una amplia fuertemente de contraste de masa realzada, con contraste la válvula craneal a la izquierda vemos que esta masa tiene un efecto masa que excede mucho más allá los márgenes de la masa, entonces hay una desviación de la línea media, vemos que el ventrículo lateral izquierdo está comprimido y ustedes pueden apreciar que el tracto de la materia blanca está dentro del hemisferio izquierdo, está mucho más hipoatenuado que en el lado derecho, indicador de un edema del tracto de la materia blanca. Y este
Es ese pequeño león que hablamos antes. No tengo muchas buenas imágenes de tomografía de herniación cerebral, pero si usted hace ventana de todo apropiadamente, usted puede tener una evaluación muy parecida de una herniación cerebral o una herniación transtentorial de la médula, como lo podría hacer en una imagen con resonancia. Entonces no tenemos tiempo de repasar cada una de las enfermedades del encéfalo, simplemente voy a elegir algunas que yo creo que están muy bien evaluadas con tomografías. Vamos a empezar con la hemorragia intracraneal. La tomografía es excelente para la detección de la hemorragia intracraneal, la cual yo creo que es la razón por la cual aún es la primera línea de imagen, de prueba de imágenes en pacientes con trauma agudo y también en aquellos pacientes con infarto agudo, por lo menos en cuanto a que yo entiendo con las personas, en los seres humanos, porque el primer llamado tiene que hacerlo en un paciente humano que tiene un infarto ¿es hemorrágico o no? Y bueno, ustedes saben que empezar a planear el tratamiento acorde, la tomografía es excelente en los hallazgos de hemorragias intracraneales porque una hemorragia aguda es muy alta en su atenuación, incluso se eleva en las primeras horas, 2 días, se hace brillante. Entonces es muy fácil de distinguir de un parénquima cerebral normal. Y luego, después de semanas a meses, la densidad empieza a disminuir. Y en ese punto tal vez la resonancia debe ser la mejor prueba. Pero en un trauma agudo, 2 días después del trauma, la tomografía definitivamente es la mejor. Cuando nosotros evaluamos una hemorragia intracraneal, nosotros podemos encontrarla en diferentes compartimientos del encéfalo. Vamos a empezar con una hemorragia epidural y este es un ejemplo aquí que mi mentor, el doctor Tidwell, me la brindó, me la compartió. La hemorragia epidural forma una masa convexa y vemos que tiene esta forma lenticular, generalmente está relacionada con un sangrado arterial. Este rápidamente se expande, usualmente relacionado con fracturas del cráneo, y esto tal vez puede ser algo extensivo y se puede extender más allá de la dura y del fax y del tentorium óseo, pero no se extiende más allá de las líneas de sutura. Hemorragia subdural es un poco diferente. Esto forma una recolección en forma creciente de sangre. Esta es una hiperatenuada creciente, increciente ocupando la mitad del cerebro con una masa, un efecto masa. Vemos que hay una desviación de la línea media y compresión del ventrículo lateral derecho. Entonces, esto se puede extender más allá de las líneas de sutura, pero no debería extenderse más allá del falx o del tentorium óseo. Este es un ejemplo de un hematoma subdural crónico. El artículo es un poco antiguo, pero con el tiempo, meses a años, con la reabsorción de ese hematoma, el líquido se hace menos y menos atenuado hasta solo ver un líquido hipoatenuado, un material atenuado que va a permanecer allá en la parte de atrás. Otros tipos de hemorragia intracraneal, tenemos la hemorragia intraparénquima, tenemos estas lesiones, estas masas de densidad variable y también tenemos hemorragia entreventricular, donde tenemos una combinación de sangre y líquido cefalorraquídeo y potencialmente, especialmente en el sistema ventricular. Estos diferentes líquidos cefalorraquídeo y sangre pueden empezar a hacer capas y eventualmente trombos. Este es un esquema muy bonito de los diferentes tipos de hemorragia intracraneal, ya hablamos un poco de la epidural, subdural, y luego tenemos la intraparenquimal en el parénquima cerebral y luego la hemorragia subaracnoidea e intraventricular. Este es un ejemplo de un perro con un trauma de cabeza severo. Vemos la destrucción extensa del seno frontal y aquí tenemos esta región hiperatenuada en el lado izquierdo del bulbo olfatorio consistente con una hemorragia intraparenquimal. Infarto hemorrágico puede ocurrir. Este fue un perro
que se presentó con un inicio agudo de signos en el cerebro, en el encéfalo podemos apreciar que hay unas imágenes precontraste como una tipo serpentino, con una lesión hiperatenuada en el lóbulo temporal izquierdo, un poco de efecto masa, un poco de tal vez desviación de la línea media y compresión de ese ventrículo lateral izquierdo no tan severo, y luego tenemos ese realce contraste leve de la lesión. Pero lo que es importante notar es que esta lesión ya está hiperatenuada con precontraste. ¿Contemplamos un tumor hemorrágico o algo más? De hecho, se hizo con necropsia, una ruptura benigna de anomalía vascular, una amartoma vascular, lo cual es un proceso benigno y con disrupción y resultó en un sangrado intraparenquimal. Quiero mostrarles un ejemplo que no lo hacemos de manera rutinaria, la angiografía por tomografía, pero este fue un caso muy bonito. Yo les debo decir que nosotros no hacemos esas angiografías de manera rutinaria en el encéfalo, pero este fue un ejemplo muy bonito. Este fue un perro que presentó 3 episodios cerebrales agudos derechos en los últimos 2 años con infartos y siempre afectando el cerebellum derecho. Y este fue con esta última tomografía, podemos ver la margen brillante con una hiperintensidad interna. Entonces estábamos pensando como que qué está ocurriendo con la arteria cerebral derecha. Simplemente profundizamos, hicimos un angiograma y podemos hacer, comparando el lado izquierdo, este vaso grande aquí, que es la arteria cerebral rostral izquierda, mientras que en el lado derecho está muy, muy delgada, muy pequeña. Y lo que yo no sé, si esto es esto es un problema preexistente, tal vez no, porque este perro estuvo normal hasta los 7 años de edad. Entonces, tal vez está algún tipo de arteriosclerosis, de la enfermedad de la pared, de una arteriosclerosis que hizo que este vaso se infartara permanentemente, pero pensamos que esto era algo interesante de mostrar con la angiografía. Continuando con un proceso de enfermedad de infeccioso inflamatorio, este es un ejemplo de una otitis media y meningitis. La mayoría de las infecciones bacterianas intracraneales en animales pequeños provienen a través de las orejas o de los oídos o la nariz, una mordida y llega hacia el cerebro. Cerebritis hematógena o una formación de absceso no es tan común en nuestros pacientes de razas pequeñas, entonces tal vez ese es el tipo más común de otitis media más terrible que nosotros vemos. Miremos, la pared de la ula está rota, vemos el realce de contraste en la parte externa y también un intracraneal con realce de contraste aumentado a lo largo del tallo cerebral. Este era un cachorro que tuvo una mordida 2 semanas antes y había sido normal, pero luego se volvió neurológico, desarrolló convulsiones. Se le hizo una tomografía y en esta ventana ósea podemos ver unas anormalidades óseas, vemos defectos craneales consistentes con fracturas, pero también áreas de lisis y formación de hueso. Y en las imágenes post-contraste lo que encontramos además fue un realce meníngeo que fue un poco excesivo, pero también un poco de lesiones de realce por anillo consistentes con abscesos intracraneales. Nosotros vemos enfermedades fúngicas, vemos también la blastomicosis, que es la más común y puede hacer lo que quiere, y en este caso había formado una masa nasal caudal que había crecido a lo largo de la placa cribiforme hacia el encéfalo. Entonces la blastomicosis puede imitar las neoplasias en cualquier momento y puede hacer lo que quiera. Nosotros podemos ver unas enfermedades mediadas no infecciosas por la parte inmunológica, que aquí es donde la resonancia es mucho, mucho mejor que las tomografías, más que esos cambios de intensidad que nosotros podemos apreciar en una resonancia no se van a ver evidentes en la tomografía, pero tengo algunos ejemplos bonitos de necropsias, casos confirmados con necropsias que tenían lesiones visibles. En este caso, este fue un caso diagnosticado con GME y fue una lesión con realce de anillo y es en una localización no tan común como el cerebellum caudal. Está más o menos separado del tallo cerebral, pero por supuesto habían otras lesiones en este perro que nosotros no las pudimos ver en la tomografía. Y luego tenemos una meningoencefalitis necrotizante en este perro, donde
había como unas regiones hipoatenuantes multifocales en el parénquima cerebral, algunas de las cuales tenían un postcontraste de realce por anillo. Ya hemos hablado de trauma, aquí tenemos otro ejemplo que también tiene anormalidades del cráneo bastante extensas, pero la característica más interesante aquí es que vemos aire dentro del sistema ventricular. Este se llama un neumoencéfalus, que ocurre si nosotros tenemos una conexión entre los espacios llenos de aire del encéfalo, como los senos frontales o la cavidad nasal, y con cada respiración que se hace hay aire que se extiende hacia los ventrículos, esencialmente está bombeándolo hacia arriba con cada respiración que el animal tiene. Esta es una urgencia neurológica. Este es un trauma diferente, de hecho fue un trauma no esperado, un perro joven, 1 año, que se presentó con convulsiones. El doctor Sato lo vio en mi residencia en Tufts y el perro se envió para que le hicieran una resonancia y tenía un artefacto de sensibilidad del cráneo con la resonancia y luego se le hizo una tomografía y lo que se encontró fue una aguja de coser que se había extendido desde la parte externa, presumiblemente de la faringe, tal vez el perro se la tragó y luego tuvo la mala suerte de que esta aguja atravesó uno de los forámenes del cráneo extendiéndose hacia el cerebelo, hacia el cerebro y ocasionó estas convulsiones. Hidrocefalia, muy fácilmente diagnosticada con imágenes. Si es un perro joven, ustedes simplemente van a asumir que es una hidrocefalia congénita y en animales más viejos van a mirar algún tipo de etiología subyacente, pero el líquido es hipoatenuante en una tomografía, entonces estas imágenes se van a ver muy parecidas a lo que se podría observar en una resonancia. Se ven los ventrículos dilatados extensivos con adelgazamiento del parénquima cerebral alrededor. Acumulación de líquido supracolicular también es muy fácilmente diagnosticado con tomografías. Esto es lo que nosotros llamábamos una cisterna cuadrigerminal, un quiste, pero nosotros lo cambiamos. Ahora lo llamamos es este líquido marginado brillante acumulado dorsal al cerebellum dorsal y rostral. Puede dar como resultado como una compresión cerebelar o compresión de los lóbulos occipitales que tal vez pueden conectar a la cisterna cuadrigerminal o al tercer ventrículo y puede o no puede ser significativamente, clínicamente significativo. Entonces esto fue algo incidental que lo encontramos. Personalmente yo nunca lo he visto en un gato, pero este fue un caso de la base de datos con acumulación de líquido en un gato. Y si ustedes no hacen una tomografía y no ven muchos Persians, yo no estoy segura de cómo se ven las cabezas con una tomografía de estos persas, de estos gatos persas. Muchos de estos del seno frontal se comprometen, pero el encéfalo está muy, muy, muy corto y en este caso esta acumulación de líquido se puede observar aquí en la tomografía. Algunas otras enfermedades raras, extrañas, con la lipofuscinosis neuronal. Este es un proceso de enfermedad metabólico, el cual se caracteriza por una atrofia del encéfalo prematuro. No es algo que nosotros vamos a diagnosticar frecuentemente con tomografía, pero antes de que teníamos las resonancias debíamos hacer la tomografía y este era un perro muy joven, 1 año, y vemos los ventrículos relativamente grandes, muy pequeña distancia de la adhesión y vemos la conspicuidad aumentada del surquis cerebral, consistente con una atrofia cerebral. Y el diagnóstico final fue una lipofuscinosis ceroide neuronal. Y luego otro ejemplo de una encefalopatía mitocondrial. Nuevamente, esto no es lo que nosotros normalmente vamos a diagnosticar con una tomografía, pero este fue el primer caso que yo realmente vi cuando trabajaba en Múnich. Y miren en la fecha, esto fue en el 2002, hace muchos, muchos años. Y bueno, lo que hoy en día yo conozco mucho más, pero en ese momento yo no podía entender, eran estas simetrías bilaterales muy hipoatenuadas, es lesiones en el tálamo. Y honestamente yo era joven, era muy tonta, esto fue antes de mi residencia, yo decía, bueno, esto es simétrico, esto debe ser normal. Por supuesto no era normal, era necropsia confirmada con ser una encefalopatía mitocondrial. Esto fue confirmado con necropsia.
Bueno, regresando a lo donde la tomografía es mejor, los diagnósticos de tumores, vamos a empezar entonces con una meningioma, tumor extraxial. Este es un gato que vimos esta imagen post-contraste, ya lo mostramos antes, esta es la imagen precontraste. Los meningiomas, especialmente en gatos, puede ser mineralizado. Hay una lesión de masa con una menor mineralización fuertemente con realce de contraste homogénea y como ya lo hablamos, está asociada con un efecto de masa marcado, edema y desviación de la línea media. Este es un perro donde tengo una imagen de comparación de tanto una resonancia post-contraste y un post-contraste con tomografía realizado para planear el tratamiento de radioterapia. Esta es la placa tipo, la lesión de tipo placa a lo largo del aspecto basal de la bóveda craneal, con algunas lesiones parecidas a quiste, con ninguna atenuación de líquido en la resonancia, con las lesiones a lo largo de la base del cráneo, consistentes con un meningioma cístico. Y de nuevo quiero mostrarles a ustedes qué tan parecido se puede lograr con una imagen de tomografía con respecto a una imagen de resonancia. El hueso se va a ver algo distinto. Este es un tumor ventricular muy parecido al que podríamos esperar ver en una resonancia. Vamos a estar mirando una ventriculomegalia. Vemos los ventrículos que están distendidos y en la masa, una lesión de masa con realce de contraste dentro de los ventrículos, en este caso afectando tanto el tercer ventrículo y extendiéndose hacia el ventrículo lateral izquierdo. Hay un efecto de masa con la desviación de línea media con esta distensión ventricular. Y el grado de distensión ventricular sí es sugestivo de una hidrocefalia obstructiva. Los tumores pituitarios son muy fácilmente diagnosticados con tomografía generalmente, bueno, siempre van a estar en una localización dorsal a la fosa pituitaria, típicamente simétrico, fuertemente con realce por contraste y extendiéndose dorsalmente de la fosa pituitaria hacia el tercer ventrículo y la adhesión intertalámica. El tumor intraaxial puede ser un poco más engañoso. Este es un ejemplo de un glioblastoma multiforme o un astrocitoma grado 4, creo que ese es el nuevo término que utilizamos. En imágenes precontraste con tomografía había algún tipo de heterogenicidad en el hemisferio cerebral derecho con una compresión ventricular. Algo difícil que nos indique qué estaba ocurriendo, pero en las imágenes post-contraste claramente había una masa con realce por contraste intraaxial con un compromiso sospechoso de parénquima, pero no, esto fue confirmado con necropsia. Entonces, si su tumor intraaxial está con realce por contraste, usted va a tener una muy buena oportunidad de encontrarlo con una tomografía. Si no tiene realce por contraste, puede ser un poco más engañoso. Este es un ejemplo de un perro con una necropsia confirmada de un oligodendroclioma, el cual tenía una lesión de masa hipoatenuante aquí en el área del tallo cerebral ventral. Hay una ventriculomegalia y esta es la imagen post-contraste y sí, esto nos dice qué tan hipoatenuante es esta área, pero no está realzada. Entonces esto tal vez podría ser algo que podríamos perder y no ver y que tal vez la resonancia podría ser mucho mejor para diagnosticar esta lesión. Y luego tenemos los tumores que hacen lo que quieren. Este es un perro con un linfoma intracraneal. Imágenes precontraste no son muy útiles particularmente, pero en las imágenes postcontraste podemos ver lesiones multifocales pobremente definidas con contraste con realce tipo axial, intraaxial, así como los realces meningeos, tanto leptomeningia y asociados con un efecto de masa de desviación de la línea media. Esto se diagnosticó como un linfoma. Y este es otro ejemplo de un linfoma que hace poco vimos. Tiene una apariencia más típica o una manifestación de una extensión intracraneal
de un linfoma en un gato de la cavidad nasal y de la faringe nasal. Entonces tenemos esta lesión de masa hiporrealce en la faringe nasal que tal vez está infiltrando en el paladar blando y podemos mirar este contraste de realce intracraneal y desafortunadamente este gato recibió la eutanasia. Podemos ver este proceso neoplásico correspondiente con una normalidad por tomografía. Entonces esto nos lleva ya al final de nuestra presentación. ¿Qué tan bueno es una tomografía con imágenes en el encéfalo? Hay estudios en humanos en los 80s. Las resonancias grandemente han reemplazado las tomografías, pero las tomografías en las neuroimágenes de humanos, pero con algunas excepciones, creo, con trauma y con imágenes de infarto agudo. Pero ellos encontraron en este estudio que el 95% de tumores cerebrales humanos se detectan con tomografías. Esto es algo bueno. Y luego otro estudio muy parecido en perros que también detectaron que el 92% de los tumores cerebrales caninos se pueden detectar en contraste, en tomografías con contraste por realce. Y muchos de los tumores que nosotros vemos son extraaxiales, en los tumores pituitares, tumores nasales, creciendo hacia la válvula craneana, nervios del trigémino. Estos fuertemente van a tener un realce por contraste. Estos tumores de células redondas como el linfoma sarcomistiocítico van a estar fuertemente con realce por contraste. Entonces ustedes muchas veces no van a encontrar esos gliomas sin realce. Y luego tenemos un estudio más reciente de Gillen y ella encontró un acuerdo entre el campo bajo de las lesiones intracraneales en perros, tiene un rango de bajo a casi perfecto. Entonces esto, de hecho, para mí no es muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es muy pobre para eventos vasculares, para infartos no hemorrágicos, para enfermedades cerebrales metabólicas, para lesiones sin realce. Entonces es perfecto para aquellas lesiones como los tumores cerebrales. Entonces, debido a que nosotros no conocemos lo que nosotros vamos a encontrar en un perro, no estoy seguro qué tan útil es esto, pero la información está allí en este estudio. Entonces, finalmente, porque esto supuestamente debía ser una charla sobre el encéfalo y el cráneo, ya hemos hablado del cráneo, del encéfalo, pero la cabeza tiene otras estructuras. Entonces yo pensé que sería bueno mostrarles otras enfermedades. Vamos a hablar sobre el cuerpo extraño retrovulvar. Esta es otra situación, no tiene nada que ver con el encéfalo, no tiene que ver con las estructuras óseas, pero este perro tenía una estructura con realce por anillo que se extendía desde la órbita o dentro de la órbita hacia los tejidos blandos, entre la mandíbula y el cráneo. Y esta es una imagen del plano dorsal y esto aquí era un palo de madera. Esto se encontró que era un palo de madera. Entonces esto es algo que lo quería mostrar porque el ojo hace parte también de la cabeza y otras cosas fuera de masas vulvares. No he visto muchas enfermedades del ojo, pero sí, Abby Granger me mandó este caso y me pareció interesante. También hicieron confirmación con ultrasonido. Podemos ver esta apariencia aquí en el ultrasonido y ustedes pueden ver este desprendimiento de la retina que presentó con una tomografía. Yo nunca lo he visto en una tomografía. Ciertamente he visto algunos casos con resonancia, pero casi siempre son hallazgos incidentales. Y luego, este es otro caso bastante interesante, un perro joven que se presentó para reparación de un paladar hendido. Podemos ver este defecto grande en el paladar óseo, en el paladar. Y luego, en la nasofaringe tenemos esta estructura atenuante de tejido blando que nos preguntábamos qué era. Pudimos hacer una reconstrucción con 3D, vimos el defecto y vimos esta estructura extraña que pensamos que era un cuerpo extraño que llegó allí desde la cavidad oral. Entonces, en el examen oral, aquí vemos muy amarillo y era un pedazo de mazorca de maíz. Entonces, vamos a concluir con uno de mis casos favoritos en los últimos años. Este es Rebel, se llama Rebel, se presentó con una inflamación muy grande en su cabeza, se le hizo una tomografía y encontramos esta lesión extensa proveniendo del seno frontal. También se le hizo una resonancia porque había compromiso de la bóveda craneal.
Este era uno mucosel del seno frontal. Red Bull recibió varias cirugías, pero le ha ido muy bien y en general es un perro muy feliz. Y en cuanto a que no venga la recurrencia y la recidiva de la inflamación, vamos muy bien con él. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Qué pesar que no lo pudimos hacer en persona. Esperemos que este año en algún momento podernos reunir, podernos conocer. Si tienen algunas preguntas, por favor, escríbanme y disfruten el resto del curso. Muchas gracias.